días, buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a la sesión de clausura de este 23º Congreso de CEPA. Llegamos al final, pero esperamos que sea el principio de una firme expansión de las ideas defendidas por esta institución espírita progresista y racionalista y que se han reflejado en los trabajos expuestos durante estos días. Cedemos la palabra ahora a David Santamaría, presidente de la comisión organizadora de este 23º Congreso de CEPA, quien va a realizar algunos imprescindibles agradecimientos y presentará un breve balance de la realización de todo este evento. Buenos días, buenas tardes, dependiendo desde qué zona horaria nos estén acompañando ustedes. Reciban nuestra más cordial bienvenida a esta jornada de clausura del 23º Congreso de CEPA, Asociación Espírita Internacional. Después de tantos meses esperando este acontecimiento, ya estamos a punto de terminarlo. Así es la vida. En esta breve intervención presentaremos un resumen de los aspectos principales de este evento, terminando con unos imprescindibles y muy merecidos agradecimientos. Como balance de este congreso, podemos mencionar que ha sido ciertamente totalmente distinto a los eventos tradicionales. Se ha podido asistir desde la propia casa a un acontecimiento cuatrienal que congregaba a varios centenares de participantes venidos desde diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, 280 participantes en el congreso celebrado en la argentina ciudad de Rosario en 2016. En esta oportunidad hemos sido muchos más, concretamente 866 inscritos pertenecientes a 27 países diferentes. El formato elegido, con conferencias de 15 minutos y coloquios también de 15 minutos, ha propiciado la participación de hasta 25 ponentes, a los que hay que sumar la mesa redonda inicial con 5 participantes más. En total, 30 expositores. Ello ha comportado una gran variedad de temáticas, lo cual ha constituido una gran oferta de contenidos. En contrapartida, la brevedad de las exposiciones no ha permitido profundizar en algunos de los planteamientos de nuestros expositores. Sin embargo, como efecto positivo de esta circunstancia, este ello puede incidir en promover el interés del espectador para ahondar en otras aportaciones de ese mismo conferenciante en particular y de la filosofía espírita en general. Este congreso puede y debería marcar un punto de inflexión en el grado de penetración de CEPA, Asociación Espírita Internacional, en el movimiento espírita mundial. Sentimos que el carácter racionalista y progresista del espiritismo, vertiente que vertebra el mensaje de CEPA, es una buena aportación para ofrecer respuestas y ayuda a las personas con inquietudes, tanto ante las dificultades de la vida como en la trascendencia de la existencia más allá de la muerte del cuerpo físico. Por eso, la virtualidad de la exposición espírita, obligada por la pandemia, puede haber favorecido un mayor acercamiento de personas que muy difícilmente se atreverían a entrar físicamente en cualquiera de las sedes materiales de nuestros centros. Hemos tenido exposiciones de temáticas diversas, todas dignas de ser estudiadas en profundidad, aunque, tal vez, se puede discrepar de algunos de los planteamientos. Sin duda, nunca se había presentado la oportunidad de tener una perspectiva tan amplia en tan poco tiempo y muchos de los aspectos que el espiritismo propone. Ello podría propiciar, en el conjunto de las sociedades cepeanas, una armonización de los diferentes criterios que pueden existir en torno a los temas más delicados que propone la filosofía espírita. Así pues, el balance de este evento solo puede ser positivo, pudiéndose plantear posibilidades de mejora en el futuro, por ejemplo, en lo que respecta a la organización de futuros congresos y otro tipo de eventos, ello especialmente en lo que se refiere a la traducción de ponencias a los 2 idiomas oficiales de CEPA, así como la posible implementación de traducción simultánea de todos los coloquios, debates, mesas redondas. Tema complejo, pero ciertamente muy interesante.
Rogamos disculpas en las oportunidades que hayamos podido fallar, en que hayamos fallado. Ello siempre puede pasar. Podemos asegurar que no ha sido nunca por mala voluntad. Nos hemos enfrentado a un reto que para nosotros ha sido un desafío más de los que se han contemplado en el transcurrir del Congreso. Hemos aprendido mucho de esta experiencia y confiamos que en próximas oportunidades ese conocimiento adquirido ayude a tener cada vez mejores eventos. Y llegamos al momento de los agradecimientos, que es un punto imprescindible en toda actividad que implica a muchas personas. No porque ellas pidan ese reconocimiento, sino porque se lo merecen, y no porque el resto de personas no se lo merezcan, pero hay inevitablemente que concretar en algunas de ellas. En primer lugar, mi agradecimiento personal al apoyo del equipo de la comisión organizadora. Su sensatez ha sido un gran regalo. En segundo lugar, al Consejo Ejecutivo de CEPA, con su presidenta Yacira Jacinto da Silva al frente, y al Comité de Comunicación de CEPA, con el señor Neventon Vargas a la cabeza. Sin su participación, este congreso no habría sido posible, evidentemente. También agradecemos al equipo técnico de la empresa Illuvium, que ha realizado una gran tarea, yendo más allá del simple trabajo profesional. Y finalmente, nobleza obliga, como decimos en España, hay que concretar en algunas personas, aunque como decía, lamentablemente no podremos mencionarlas a todas. Hay que concretar en ellas esa gratitud y también a sus equipos de trabajo. En primer lugar, al señor Víctor da Silva, miembro del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, seccional Caracas. Él ha sido el responsable de la campaña de divulgación del Congreso. Mucho trabajo, mucha dedicación y mucho esfuerzo de él y de su equipo. Gracias, Víctor. Yasira Pérez, miembro también de CIMA Caracas, quien desde la distante Lituania ha colaborado intensamente con la divulgación del Congreso y en la confección de los programas. Muchas gracias, Yasira. Rita Fernández, miembro del Centro Espírita Allan Kardec de Santos, Brasil. Sus correctas y numerosas traducciones, su ánimo constante, su extrema implicación han sido de grandísima ayuda. Gracias, Rita. Nieves Granero, miembro del Grupo Espírita de Jaén, España, quien ha realizado un trabajo largo, profundo y minucioso para la elaboración de la Carta de España. Gracias, Nieves. Mercedes Pulzoni, miembro de la Sociedad Espiritismo Verdadero de Rafaela. Su implicación, eficacia, liderazgo y buen carácter han sido fundamentales en el tramo final de la organización del Congreso. Como diríamos en España, de casta le viene al galgo. Es una digna nieta del gran dirigente espírita, señor Hermas Pulzoni. Muchas gracias, Mechi. Gustavo Molfino, también de la Sociedad Espiritismo Verdadero. Se puede resumir su aportación diciendo que, sin su presencia constante, opinando sensatamente, trabajando intensamente, alentando al equipo y repartiendo simpatía a raudales, el Congreso no hubiera sido lo que ha sido. Y ello no es ninguna exageración, se lo puedo asegurar de primera mano. Muchísimas gracias, Gustavo. El equipo de moderadores, donde han estado representantes jóvenes especialmente, y no tan jóvenes también, de Argentina, Brasil, Venezuela y España, han tenido un papel fundamental e imprescindible. Sin ellos el Congreso habría quedado deslucido. Su aportación en la sombra reluce enormemente a la vista del resultado obtenido. Con la dirección de Meche Pulzoni ha sido un equipo cohesionado y solidario. A la vista del comportamiento de los miembros más jóvenes de este equipo, uno se siente muy esperanzado de cara al futuro de CEPA. En estos agradecimientos no se puede obviar a dos colectivos importantísimos, básicos, imprescindibles. En primer lugar, los conferenciantes, evidentemente. A ellos hay que agradecerles su paciencia, dedicación, esfuerzo, trabajo y sufrimiento, sí, sufrimiento, por las reiteradas grabaciones que en más de una oportunidad hemos tenido que hacer de nuestras aportaciones. Y eso, les aseguro,
que llega a ser desesperante. Sin duda ha sido un honor tenerles con nosotros. Y finalmente hay que agradecer la presencia a ustedes, queridos congresistas, que son el motivo principal de la celebración de este congreso. Si no contáramos con su presencia, esto no pasaría de ser una reunión de amigos. Con ustedes se convierte en un gran acontecimiento. Vaya nuestro aplauso y reconocimiento por su acompañamiento. Hasta siempre. A continuación, emitiremos el documento conclusivo de este Congreso, seguido de la Carta de España, que contiene muy breves resúmenes de los trabajos de nuestros expositores. Será presentado por David Santamaría y Nieves Granero, escritora, amiga, delegada de CEPA y miembro del Grupo Espírita de Jaén. Documento conclusivo del 23º Congreso de CEPA, Asociación Espírita Internacional. En el periodo del 8 al 12 de octubre de 2021, bajo los auspicios de CEPA, Asociación Espírita Internacional, estuvieron reunidos virtualmente en el 23º Congreso Espírita de CEPA, espiritistas de los siguientes países de Europa y de América: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Lituania, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. A partir de la temática central, el espiritismo ante los desafíos humanos, fueron presentados y discutidos temas de contenido científico, filosófico, ético, social, artístico, médico, familiar, educativo, ambiental, psicológico y político de relevancia para la humanidad en el momento histórico actual, teniendo como base los valores defendidos por el espiritismo en sus aspectos científico, filosófico y moral. El evento fue realizado en un contexto fuertemente impactado por el acontecimiento de la pandemia de la COVID-19, la más grave crisis sanitaria de los últimos 100 años, con inmensas repercusiones demográficas, económicas y sociales en todos los aspectos de la vida, lo que produjo gran inquietud y el desafío de replantear el futuro de la humanidad y de nuestro planeta. Declaración de intenciones de CEPA, Asociación Espírita Internacional. Primera, inicialmente se ratifica el consenso de que el espiritismo, tal como fue concebido y sistematizado por su fundador Allan Kardec, es una ciencia de observación y una filosofía espiritualista, originadas del intercambio entre la humanidad encarnada y la desencarnada, contemplando el progreso científico y moral del ser y de la sociedad humana, con el fin de conducirlos a una etapa de plena felicidad mediante la práctica del amor, de la justicia y de la caridad. Segundo, se entiende así el espiritismo no como una religión, sino como una ciencia y filosofía de carácter laico, humanista, librepensador, progresista y pluralista, teniendo como base el conocimiento y la práctica de las leyes naturales, las cuales, según la cuestión número 648 de El Libro de los Espíritus, abarcan todas las circunstancias de la vida. Tercera, se admite que la aceptación de los principios de la inmortalidad del espíritu y su progreso indefinido, mediante las vidas sucesivas en el mundo material, estimula al ser humano a enfrentar las cuestiones que lo desafían como individuo y como sociedad, en todas las etapas de su desarrollo espiritual, intelectual, emocional, político y social. Cada periodo de la historia ofrece nuevos desafíos al ser humano, invitándolo a revisar anteriores posiciones ante la continua necesidad de progreso en el campo del conocimiento y de la transformación ética, que permiten la adquisición de nuevos modelos de bienestar físico y espiritual al individuo y a la sociedad. En base a esos presupuestos,
CEPA, Asociación Espírita Internacional, desea transmitir las siguientes reflexiones. Primera, episodios históricos como la presente pandemia provocada por la COVID-19 no deben ser interpretados como castigos o amenazas de Dios, de los espíritus superiores o de fuerzas misteriosas o sobrenaturales, sino como eventos resultantes del deficiente conocimiento humano acerca de su propia naturaleza, de las condiciones sanitarias que lo envuelven y de la ausencia de medidas de prevención y de acciones contra los agentes biológicos perjudiciales para la salud humana. De esta manera, los cíclicos episodios de epidemias o pandemias, como esta que vive ahora la humanidad, deben servir de estímulo a la ciencia, a sus organismos y a los que detentan el poder sobre estos sectores, en el sentido de la más amplia prevención, educación, combate y tratamiento en condiciones igualitarias, justas y humanitarias, capaces de alcanzar a todos los pueblos, independientemente del nivel económico y social de cada nación o comunidad humana. Segunda, el espiritismo propone expresamente la necesidad de la implementación de políticas sociales, justas y fraternas, fundamentadas en la igualdad de todos los seres humanos ante Dios y las leyes naturales, proclamando que la desigualdad de las condiciones sociales no es una ley de la naturaleza, siendo así obra del hombre y no de Dios. Cuestión 806 de El Libro de los Espíritus. El espiritismo defiende que la adquisición de bienes materiales debe observar criterios justos y honestos y que su utilización se oriente siempre hacia el bien para todos. Al mismo tiempo, condena la acumulación exagerada de bienes en las manos de unos pocos en detrimento o para la explotación de muchos. Consideramos inadmisible la permanencia del hambre, la miseria social, la esclavitud y toda o cualquier forma de injusticia social, debiendo ser promovidas fuertemente la alteridad y la empatía. Tercera, el principio de igualdad debe necesariamente garantizar condiciones idénticas de disfrute de derechos civiles, laborales y políticos para hombres y mujeres, ampliando y estimulando de igual forma las modernas políticas públicas de hospitalidad, igualdad de oportunidades y trato respetuoso hacia todos, independientemente de su orientación sexual, género, etnia o creencia. Así pues, núcleos familiares originados por uniones homosexuales deben merecer el mismo respeto y disfrutar de idénticos derechos que los formados por parejas heterosexuales. La cuestión 822 de El Libro de los Espíritus. Para ser equitativa la ley humana, debe consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y todo privilegio concedido al uno o a la otra es contrario a la justicia. La emancipación de la mujer sigue el progreso de la civilización. Su esclavitud camina con la barbarie. Cuarta, la libertad, conquista de la autonomía del espíritu en su proceso evolutivo, es el principio fundamental que debe presidir las relaciones humanas y la protección del Estado democrático de derecho. De la libertad de conciencia, que es uno de los caracteres de la verdadera civilización y del progreso, cuestión 837 de El Libro de los Espíritus, derivan igualmente las libertades de creencias, de ideales políticos y de acciones humanas, siempre que no vulneren los derechos de los demás y no atenten contra los derechos humanos fundamentales. En ese sentido, deben ser repelidas, denunciadas y combatidas todas las doctrinas antidemocráticas, basadas en fundamentalismos ideológicos y religiosos, que vayan en contra de la civilización, del progreso, de la fraternidad, del civismo y del humanismo. Quinta, la educación formal, la pedagogía a favor de la autonomía, de la libertad y de la ciudadanía debe estar al alcance de todo ser humano, independientemente de su sexo, género, etnia o situación económica y social, en todos los países del mundo, especialmente en el periodo de su formación para la vida social. El acceso a la educación debe ser amplio y sin restricciones para todos. Kardec se refiere a la relevancia de la educación
en la cuestión 685 de El Libro de los Espíritus, cuando nos habla sobre la importancia de la educación moral, y tampoco la educación moral que enseñan los libros, sino la que consiste en el arte de formar el carácter, la educación que da costumbres, porque la educación es el conjunto de costumbres adquiridas. Sexta, todo ser humano tiene derecho a la salud, debiendo el Estado y la sociedad velar por el bienestar físico, mental y psicológico de cada ciudadano y de la colectividad, garantizando el derecho a la alimentación saludable, a la vivienda digna y a la asistencia médica y hospitalaria en caso de enfermedad. La salud del cuerpo es medio eficiente para el perfeccionamiento del espíritu. Kardec propone una síntesis de estos conceptos en la cuestión 793 de El Libro de los Espíritus. Pero no tendréis verdadero derecho a llamaros civilizados hasta que no hayáis desterrado de vuestra sociedad los vicios que la deshonran y hasta que viváis como hermanos. Séptima. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, organismo de la ONU, alerta sobre la grave situación ambiental del planeta, ya que últimamente suceden importantes episodios meteorológicos provocados por el calentamiento global, alerta que es admitida integralmente por los participantes en este congreso. Según el documento publicado el 9 de agosto de 2021, los efectos catastróficos de los cambios climáticos son, de modo inequívoco, el resultado de la acción humana. Esta constatación científica introduce tales fenómenos en el ámbito de la causa y efecto, sin que para eso precisemos recurrir a tesis místicas de castigo divino o de karma. Como espiritistas y como ciudadanos conscientes, debemos velar por el medio ambiente del planeta en que estamos reencarnados, donde reencarnan nuestros hijos y nietos, y probablemente a donde volveremos en nuevas existencias. Y octava. Como corolario de estas conclusiones, recordamos a Allan Kardec en la Génesis, primera edición, capítulo 18, para que en el espiritismo, con su potencia moralizadora, con sus tendencias progresivas, con la amplitud de sus miras, con la generalidad de las cuestiones que abraza, es una filosofía enteramente apta para secundar el movimiento de regeneración de la humanidad y por ello actual, en un periodo histórico marcado por la necesidad de profundas transformaciones sociales hacia la justicia, la libertad, la igualdad, la fraternidad y el amor. Los desafíos surgidos en la modernidad, donde nació el espiritismo, se multiplican, se amplían y exigen constantes respuestas de los espiritistas de cada generación. Es así como el presente documento marca la posición de CEPA al cumplir 75 años de existencia y de los espiritistas laicos, progresistas y librepensadores que la integran. El 23º Congreso de CEPA ha abordado en estos 4 días de exposiciones, estudios, debates y reflexiones temas tales como la pandemia traída por la COVID-19, la justicia social, la sexualidad, la libertad, la educación, el medio ambiente y sus derivados, avances en el estudio de la consciencia, de la interacción entre espíritu y materia, y sus consecuencias en los campos de la religión, de la ética, de la salud física y mental, de los cambios sociales y comportamentales, y en la mirada artística y de la cultura en general. En homenaje al país elegido como sede de este 23º Congreso Espírita de CEPA, y que, debido a las restricciones sanitarias vigentes en todo el mundo, se organizó y realizó en formato virtual desde la ciudad de Barcelona, España, se publica la presente Carta de España, en la que reflejamos las contribuciones de nuestros oradores, en Barcelona a 12 de octubre de 2021. Los seres humanos son individuos interexistentes, al actuar como encarnados y como espíritus, y el centro del análisis espírita es el ser humano encarnado, por lo que se pone en relieve el valor de la investigación, el valor de la acción
y la libertad orientada a la solidificación del progreso. Teniendo en cuenta el avance de algunos movimientos integristas en la sociedad, se genera una nueva oportunidad de reafirmar la posición espírita al lado del progreso y de la ciencia, redefiniendo principios evolucionistas, reencarnatorios, vida espiritual y mediumnidad, para poner en relieve las diferencias entre creencias dogmáticas y espiritismo filosófico portador del cambio. Aunar libertad natural y libertad social, libertad política y eficacia económica, con justicia social, constituirán elementos esenciales de un mundo regenerado moralmente. El desafío consiste en lograrlo a corto término, edificando sociedades libres, fraternas y solidarias, pues al ejercer la libertad con el libre albedrío, el ser humano se desarrolla en toda su potencia. Siendo el espiritismo una doctrina basada en la autonomía moral y en la libertad de los seres humanos, comprende que los individuos tienen derecho a elegir las experiencias a vivir dentro de los límites del libre albedrío, y la opción por la eutanasia proviene del libre albedrío. El espiritismo no condena las experiencias humanas, pero hace reflexiones sobre ellas, analiza las consecuencias independientemente de juicios y valores. El suicidio es el resultado del abandono, el prejuicio, la inseguridad económica, la competitividad desenfrenada, el desempleo, el individualismo, aunque se vista de religión, y de la indiferencia social. Todo lo que se pueda hacer para promover la aceptación del otro, de la diversidad en todos los sentidos, la solidaridad, las políticas de fraternidad y amor al prójimo, puede afectar las tasas de suicidio. En el espiritismo, aún habiendo surgido en un ambiente conturbado, no encontraremos ninguna palabra que nos induzca a la desesperación. Por el contrario, ofrece un camino de moderación y control de los impulsos en la observación serena de los procesos sociales y de nuestros propios procesos. La propuesta es una actitud crítica para aprender y mejorar, sin perder la tranquilidad, porque la inmortalidad dinámica nos enseña que este camino tiene contratiempos, mas por esto mismo es bonito, y que la razón está por encima de la agresividad y la violencia. Kardec ante todo era educador, como tal lleva su bagaje pedagógico al espiritismo. La pedagogía espírita en Brasil tiene raíces históricas por la acción de espíritus lúcidos, como Eurípedes Barzanulfo, Analia Franco, Tomás Novelino, Vinicius, Herculano Pires, Ney Lobo. El espiritismo en sí es una propuesta pedagógica, de perfeccionamiento del espíritu para la eternidad. Se construye en múltiples vidas, de manera autónoma, libre, emancipadora, porque nos entrega a nosotros mismos la construcción de nuestra identidad espiritual. Los desafíos planteados ante un cambio de paradigma son cambios pedagógicos y creatividad, apertura a otras posibilidades de comprensión ante la diversidad, enseñanza multidisciplinaria, pensando al espíritu como productor de su autoconocimiento, que los niños aprendan a pensarse a sí mismos, a iniciarse en el conocimiento de su personalidad, con una actitud de librepensadores, críticos, reflexivos, cuestionadores de la realidad y de sí mismos. Estamos viviendo la visibilización incuestionable de la homoafectividad. El espiritismo, con la certeza de la inmortalidad del espíritu, de la reencarnación y de la evolución constante, puede colaborar en la concienciación, ejerciendo y proponiendo la inclusión, la valoración de la diversidad y apoyando causas en una acción prosocial. El transexual clama respeto, integración, igualdad de oportunidades. Se debe educar al individuo y a la sociedad para promover la inclusión, la salud, la cultura y el trabajo digno, preparando a profesionales en cada caso para ofrecer el apoyo necesario. El racismo se observa en las sociedades actuales como desigualdad y exclusión, siendo en cada país ejercido de manera diferente, en conductas de superioridad y de jerarquías sociales que se enraizan en el alma humana.
La propuesta es comprenderlo y trabajarlo, identificando dónde se expresa, actuando a favor de la igualdad y la justicia, puesto que dichas conductas son incompatibles con el espiritismo. La mente abierta a los cambios, la extinción de prejuicios y creencias limitantes, además del afianzamiento paulatino de nuestras sociedades de la ley de reencarnación, será el impulso para que las relaciones intergeneracionales dejen de ser percibidas como un desafío para convertirse en numerosas oportunidades de crecimiento. El mundo no cambia por sí solo. Los espíritas poseemos un conocimiento que podemos y debemos transmitir para esta transformación, con la palabra y la conducta, no siendo indiferentes a las injusticias, sosteniendo la esperanza en un mundo mejor y con una participación activa, tratando de que los valores del espíritu estén por encima de las conveniencias personales. En el tema del desarrollo sostenible frente a los cambios climáticos, evaluar el desempeño individual y social, repensar conductas para reconstruir los actos con renovación y compromiso, creando un nuevo estado de conciencia para generar una nueva escala de valores que nos permita forjar una huella ambiental positiva desde los cambios personales a los globales. Se plantea la necesidad de un nuevo enfoque de los tres pilares: libertad, igualdad, fraternidad, como reto ante una nueva etapa. Allan Kardec lanzó ideas espiritualistas anticipadoras, proponiendo un compromiso consciente para un mundo mejor, por lo que el pensamiento espírita se encuentra en la vanguardia de la igualdad social, siendo competencia de los espíritas actuales proponer discusiones sobre el futuro de la humanidad. El espiritismo desvela que la verdadera naturaleza del ser humano es espiritual y no material, y que las sucesivas encarnaciones son oportunidades de crecimiento. En este contexto, los bienes materiales adquiridos en cada existencia tienen un carácter temporal. A partir de esta idea fundamental, el espiritismo no condena la propiedad privada adquirida sin perjuicio a otros, sino que le confiere un carácter transitorio y necesariamente con una función social relevante. El fenómeno de la pandemia plantea consecuencias a nivel individual y social y desafíos que requieren un nivel de adaptación y toma de decisiones impostergables para el futuro de la humanidad. He aquí algunos: reducción de brechas económicas, una nueva visión del ser encarnado, respeto de los derechos básicos universales. Urge una transformación política universal basada en la cooperación internacional más allá de la identidad y cultura de cada nación, que plantee un nuevo orden social, tomando conciencia de nuestra verdadera esencia espiritual. La filosofía espírita permite al personal de la salud y a los enfermos ver el proceso desde diferente ángulo que el resto de la sociedad. Favorece la capacidad de adaptación y respuesta rápida a situaciones adversas. Posibilita el desarrollo médico de estrategias y tratamiento ante nuevas enfermedades. Pone en evidencia la cercanía de la muerte, lo que promueve el desarrollo del sentido trascendente de la vida. Impulsa la valoración profunda de los seres que acompañan. Estimula la toma de contacto con la introspección y un modo de vida más pausado. Los espíritas debemos enfrentar la pandemia con calma, para no dejar que sus estresores nos lleven a estados severos de ansiedad, depresión y tendencias suicidas. Inteligencia, con información confiable, siguiendo indicaciones sensatas y vacunación. Solidaridad en el trabajo, para que la sociedad funcione. Y con resiliencia, la fuerza interna que nos impulsa a reponernos ante las situaciones adversas. El uso de la tecnología se ha convertido en el medio de difusión y presentación principal del espiritismo. Este hecho ofrece desafíos que será necesario resolver para que la sobreinformación, la duplicación innecesaria de contenido y sobre todo la masificación de material de baja calidad o incluso negativa al mensaje espírita
no se vuelva en un elemento contraproducente para los objetivos de difusión. El espiritismo invita a vivir con intensidad cada momento de dificultad, aplicando las convicciones que colocan al ser humano por encima de lo efímero, siendo conscientes de que estos aprendizajes son parte del proceso evolutivo, sabiendo que a la vez necesitamos certezas para vivir e incertidumbres para evolucionar. Cuando nuestra conciencia encuentre un sentido, estaremos enfocados en lo trascendente. El espiritismo ya expresaba en el siglo XIX el desarrollo de la conciencia. La ciencia necesita, para llenar vacíos en su filosofía, un pensamiento espiritualista que exprese lo que los científicos no se atreven a afirmar: conciencia y observador. Ciertamente, la continuidad de las investigaciones sobre la consistencia del universo y la creación de la materia por la conciencia dará la idea de Dios como objeto de ciencia y no de religión. ¿A qué aspiramos en nuestra próxima encarnación? ¿A un mundo de trabajo o a un mundo de contemplación? Encontramos respuesta en la filosofía espírita. Estamos donde estamos por los pensamientos que predominan en nuestra mente, lo cual entra en la esfera de nuestra propia responsabilidad. Nosotros somos el proyecto más importante que tenemos enfrente, esforzándonos en ser un ejemplo de lo que deseamos para vivir, no en otro mundo, en este, el lugar más favorable para nuestra evolución espiritual. Cada uno ve la vida desde su lugar, y no es el mismo para todos. Estas diferencias con las que vive el ser humano nos deben movilizar hacia la humanización. La responsabilidad surge de las leyes, del compromiso y de la madurez. La distancia entre la tristeza y la alegría es grande. No podemos saltarla de golpe, pero podemos poner en medio una estación para reflexionar y dar el salto. Esa estación es el agradecimiento. Empecemos por legitimar nuevas búsquedas, admitiendo que no siempre se tienen respuestas, y convirtamos este escenario en la invitación que impulsó la pandemia para pensarnos juntos. La actualidad está atravesada por la necesidad de acudir a las vivencias, limpias de condicionamientos culturales, accediendo a la espiritualidad que nos constituye. Tenemos un desafío por delante, decidir qué hacer como humanidad con la posibilidad que nos ha regalado la pandemia de hacer pausa y revisarnos. Los postulados espiritistas no admiten que este fenómeno provocado por el COVID y que ya ha cobrado millones de vidas sea interpretado como un castigo de Dios, y mucho menos que esté justificado sobre la base de la reencarnación o la ley de causas y efectos. Estas experiencias brindan al ser humano el aprendizaje y la oportunidad de ejercitar su inteligencia, la capacidad de resignación y desarrollar sentimientos de abnegación y amor al prójimo. La clave para superar los obstáculos que encontramos en nuestro camino es afrontarlos con una actitud positiva mediante un cambio de pensamiento, maximizando las percepciones, viendo en los conflictos oportunidades de crecimiento, entendiendo que la positividad actúa en beneficio de la salud, comprendiendo que el autoconocimiento es la esencia de la madurez humana. Se habla mucho de expiaciones y pruebas y raramente de experiencias, por lo que el camino del aprendizaje puede ser obstaculizado no solo por los errores, a veces muy graves, sino también por el tipo de opción tomada para rescatar las malas conductas cometidas. El espiritismo tiene herramientas para instaurar equilibrios y para enseñar a vivir mejor, pues de eso se trata, vivir mejor. El arte da idea de la evolución constante de la humanidad, abre puertas psíquicas, colma de paz, y también protesta abiertamente contra la indignidad o la hipocresía. Denuncia, interviene, palpita, remueve conciencias. El arte es expresión e investigación de la vida interior. Es un desafío insertar el arte en la educación, a la par de otras asignaturas más pragmáticas. También es un desafío conseguir el estado vibratorio ideal para lograr intuición y permitir la inspiración. Un simple invisible virus ha resaltado todavía más la separación entre las personas.
Infelizmente olvidamos que el bienestar y el equilibrio del grupo social son fundamentales para la existencia y felicidad de cada individuo, y es el oxígeno de la vida. ¿Qué puede decir el espiritismo en un momento tan difícil para la humanidad? Nos recuerda que somos protagonistas de nuestro destino. Aclara la importancia del amor y de la solidaridad en la construcción de un mundo mejor. Ahora depende de nosotros mantener la esperanza en días mejores, y juntamente a Chico Buarque de Holanda, cantautor y escritor brasileño, repetimos la frase de una canción suya: mañana será otro día. Necesitamos asumir que estamos aprendiendo a ser felices.